Vamos de nuevo a máximos históricos. Si la semana anterior la reacción fuerte fue bajista, esta semana fue fuerte pero alcista. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy. En este video vas a aprender qué hizo el mercado durante la semana pasada y compartiré contigo todas mis proyecciones para la siguiente semana. Qué interesante estuvo esta semana en los mercados. Fue una semana cargada de noticias muy importantes, pero me toca comenzar por una noticia muy negativa. Se conoció que otro avión Boeing, modelo 737 MAX 8, cayó el pasado domingo. Esta vez es propiedad de la línea aérea de Etiopía y al menos 157 personas murieron. Este es el segundo avión que cae del mismo modelo en lo que va de los últimos 6 meses, por lo cual muchos países, incluyendo Estados Unidos, que fue uno de los últimos, decidieron sacarlo completamente de circulación. Así que vamos a ver el impacto en los mercados de esa caída de ese avión del pasado domingo. La acción llegó a caer un 17% desde las máximas de este año 2019, que al final son las máximas históricas. Y para eso quiero que veamos la gráfica y veamos algo y pongamos todo un poco en contexto. Si vemos, Boeing tuvo un subidón muy fuerte a partir de todo este año 2019, algo muy importante. De hecho, esta es la alta histórica que simplemente estuvo allí a principios de marzo, desde el 1 de marzo, y de ahí empezó a caer con fuerza, ¿okay? Hasta que pasa el tema del accidente, y esta caída es la del 17% que les estoy anticipando. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que yo creo que puede medir? Si bien es cierto, es una caída muy fuerte, el mercado estuvo, o el precio estuvo en ese punto simplemente en enero de este año. O sea que, si bien es cierto que cayeron un 17%, para mí el impacto no es tan fuerte, y Boeing, como toda la industria de los aviones, tiene pedidos con muchísimos años de anticipación, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si bien es cierto, todo esto es una noticia muy trágica, probablemente Boeing se va a recuperar sin ningún tipo de problema con esto si hace los ajustes necesarios. Así que, en el caso de los accionistas de la empresa, es algo que pasa lamentablemente muy esporádicamente, pero las empresas se terminan recuperando de este tipo de crisis, insisto, si hacen las cosas bien. ¿Qué semana para el Brexit? Recordemos que este 29 de marzo que viene se vence el plazo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Pero todo está lleno de incertidumbre, así que vamos a ver qué pasó esta semana, que estuvo llena de noticias con respecto a este punto. El martes el Parlamento británico rechazó de forma contundente el nuevo acuerdo con la Unión Europea presentado por la primer ministra. El miércoles el mismo Parlamento rechazó en votación un Brexit duro o como salida no negociada. Y el jueves el Parlamento volvió a votar, pero esta vez para extender el plazo del Brexit al 30 de junio, y realmente la votación fue de forma aplastante. Ahora, puede haber otro acuerdo el 20 de marzo, pero por ahora habrá una votación este próximo jueves 21, donde los 27 Estados miembros de la Unión Europea deben votar de forma unánime. Ahora, si esta votación del 21 de marzo, del próximo jueves, no es unánime por parte de los miembros de la Unión Europea, se activan 7 escenarios. Según mi análisis, los principales puede ser que haya nuevas elecciones, puede ser que haya un Brexit duro o una salida no negociada, puede ser que no haya Brexit y eso puede pasar. Bueno, pueden pasar varias cosas. Lo que sí les puedo decir es que el mercado va a estar atento y el mercado va a reaccionar. Y como el mercado va a reaccionar, nosotros también. Esta semana también se dio el ir y venir de las noticias con respecto al tema de la guerra comercial. A principio de la semana se hablaba de que la reunión entre el presidente Trump y el presidente chino se extendía hasta abril, ya no iba a ser en estos días del marzo, por lo cual el mercado entró en una incertidumbre. Yo llegué a leer analistas que dicen que al parecer ya no se va a dar acuerdo, imagínense lo que eso implica. Pero luego, a final de la semana, se dieron bastantes noticias que todo iba bastante bien encaminado. La conclusión es que hay muchísima incertidumbre, pero el mercado, leyendo la acción del precio, parece dar por descontado que se va a dar el acuerdo porque está alcista sin ningún tipo de resistencia. Veamos las gráficas entonces, y aquí empecemos por el mercado China, su principal índice, que es el Shanghai Composite, y vemos cómo entonces el mercado sigue estando con expectativas
completamente alcista y obviamente eso es mayormente producido por el posible acuerdo que se va a dar pronto. Esperemos que sea así. Veamos ahora o pasemos ahora al petróleo. El petróleo sigue estando, bueno, en este caso el WTI, sigue estando en esa zona de resistencia que les vengo diciendo. Yo les había dicho que el petróleo iba a llegar a 57, 58, posiblemente 60. Si es capaz de pasar los 60, es muy probable que llegue a esta línea de tendencia muy importante, pero para mí la expectativa sigue siendo bajista con el petróleo. Mantengo mis precios, muy probable que llegue a $40 este año. Y si logra llegar ahí, cuidado que puede llegar entonces también a los $26 por barril, así que hay que estar muy pendiente y muy interesante ese mercado. Con respecto al Bitcoin, muy interesante lo que está pasando y aquí lo podemos ver sin ningún tipo de problema. Fíjense que el Bitcoin justo en este momento está llegando a esa línea de tendencia bajista que les he venido diciendo. Prácticamente se movió en los días con muy poquita variación y en este momento a los $4,000 por Bitcoin está tocando esa línea de tendencia, así que anticipamos que puede haber una reacción fuerte alcista o bajista en este punto, así que hay que estar pendiente de lo que pase en esta semana o en la próxima con la moneda Bitcoin, porque va a ser muy interesante lo que va a pasar con esta criptomoneda. La verdad que sí, les pido que estén bastante atentos. Ahora, vamos a pasar al futuro del S&P500. Si se fijan aquí, estamos en una gráfica diaria, como siempre, y ya llegamos a esa zona de resistencia importante. El mercado rebotó en ese punto donde les había comentado que podía rebotar en ese precio y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero es impresionante la fuerza que tomó. Muy increíble y llega a la zona de resistencia, sin embargo el volumen y la volatilidad no es tan alta como cuando obviamente el mercado se desploma. Realmente no fue muy alto el volumen. Y si se fijan aquí en una gráfica más detallada, podemos ver varias cosas. Ustedes se acuerdan el Trading View número 40, o sea, el de hace 2 semanas, donde yo les decía, señores, prepárense para un movimiento fuerte. Ni yo mismo anticipé que fuera a ver tan fuerte lo que pasó la semana pasada o la antepasada y esta semana pasada, donde las reacciones han sido fuertes, casi 100 puntos hacia abajo, llegando al precio que yo les había indicado, y 109 puntos o casi 110 puntos hacia arriba. Impresionante, movimiento muy fuerte. Pero aquí yo les quiero enseñar varias cosas. Yo desde enero les estoy diciendo cuáles son los precios importantes. Y miren qué increíble como en cada precio que yo he señalado ahí, el mercado ha tenido alguna reacción. En los 2821, mire cómo el mercado ahí ha parado y ha sido una zona de resistencia muy fuerte. En los 2724, fíjense que cada vez que el mercado llega ahí ha tenido una reacción completamente fuerte. Y este es el aporte que yo más quiero darles a ustedes en estos Trading View, que son esos precios objetivos importantes donde sabemos que hay actores, que hay compradores o vendedores en esa zona y que tenemos que tenerlo en cuenta porque esas zonas de precio son imanes que ustedes pueden sacarle provecho en su trading. Así que, ¿qué estoy esperando para que pueda pasar en este momento de aquí en adelante? Bueno, varias cosas. Primero es que esta semana, como ya les había demostrado, hay otra mala noticia y es el tema de los atentados terroristas que hubo en Nueva Zelanda, donde hubo 49 muertos y el mercado no reaccionó. El mercado simplemente hizo caso omiso en esa noticia. ¿Por qué? Porque yo les he venido diciendo a ustedes y hay un Trading View que dedico exactamente a eso, donde les demuestro que los ataques terroristas ya no tienen impacto en los mercados. Nosotros como seres humanos somos animales de costumbre y ya nos acostumbramos a este tipo de violencia. Ya nos es muy familiar convivir con ese tipo de noticias, así que nuevamente se da un ataque terrorista y no hay ningún tipo de reacción en el mercado. El viernes se da un gran dato del Consumer Sentiment, realmente fue un dato muy bueno y les he venido diciendo varias veces que el Consumer Sentiment es un dato muy importante para el mercado, por eso se da el viernes ese recorrido alcista importante. Nuevamente tenemos otro viernes positivo, así que prácticamente en su mayoría todos los viernes de este año han sido días positivos para el mercado, con la excepción del viernes de la semana pasada.
y esta fue la semana de expiración de opciones. ¿Okay? Por eso es que vimos movimientos un poco erráticos y lentos, así que eso ténganlo en cuenta, siempre se da una vez al mes. Así que, ¿qué estamos previendo para esta semana? Si el mercado logra entonces utilizar esta zona de resistencia ya como soporte, es muy probable que lleguemos entonces a los 2.850 puntos. Y eso es muy importante porque sería la última zona para mí importante antes de llegar a los máximos históricos, ¿ok? Y eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es una zona importante, sabemos que es una zona donde va a haber muchísimos vendedores. Para mí, y sigo manteniéndome en ese escenario, no veo tan factible que vaya a llegar a los máximos históricos. Sin embargo, si llega, tenemos preparado un plan para eso y por eso tiene que ser un escenario que ustedes tienen que contemplar, y eso es uno de los legados que queremos darle nosotros aquí en MDC Trading Academy a ustedes. Prepárense para cualquier cosa que pueda hacer la acción del precio. Pero si el mercado reacciona fuerte desde aquí y no logra pasar entonces los 2.850, ya sabemos que entonces va a volver a llegar a los 2.820, 2.821, y si logra pasar de ahí es muy probable entonces que llegue a los 2.800, que es una barrera importante, y posteriormente a los 2.777. Pudiendo incluso tener otra reacción importante y volver a llegar a los 2.726. En este momento estamos oscilando entre dos áreas muy fuertes para tener en cuenta, y en esas áreas hay compradores y vendedores muy, pero muy pesados. Así que esos son un poco los escenarios que tenemos para este momento. Con respecto a las noticias, esta semana está liviana de noticias. Si se fijan, el lunes y martes no hay noticias en el mercado americano. El miércoles sí, que es el FOMC, donde habla de proyecciones económicas, declaraciones, rueda de prensa. En fin, eso puede durar unas horas. Y eso es importante porque el mercado va a estar a la expectativa de qué es lo que se va a decir ahí. Recuérdense que el jueves va a ser la votación, si es que no hay un acuerdo antes, va a ser una votación por parte de los miembros de la Unión Europea con respecto a la extensión del plazo del Brexit. Así que va a ser una semana un poco movida, sobre todo a mediados, finales de la semana. Viendo un poco la gráfica, recuerden entonces que el mercado va a estar atento a lo que vaya a pasar en el Brexit y con respecto a la guerra comercial. A propósito de la guerra comercial, quiero recordarles que solo hay dos países superpoderosos en el mundo y en las empresas de tecnología. ¿A quién no adivinan? China y los Estados Unidos. Sin embargo, si vemos este mapa mundial de las 60 empresas de tecnología más grandes, nos damos cuenta que los Estados Unidos es muy superior en empresas de tecnología, siendo las 5 empresas más grandes del mundo y también pertenecientes al índice que operamos, que es el S&P500. Luego le sigue China con Tencent, que es una empresa mayormente de productos y servicios de Internet. Luego Alibaba, que también es como el Amazon chino. Y ya luego viene Samsung, que es surcoreana, que obviamente todo el mundo conoce. Discúlpenme la gráfica en alemán. En Europa la única que destaca es SAP, que es alemana. Y en el resto del mundo estamos todos en pañales, o sea, prácticamente ni siquiera existimos. En estos momentos, en plena negociación en una guerra comercial, es importante que tengamos dimensionado esto que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier noticia que se dé en la guerra comercial tiene un alto impacto en todo lo que tiene que ver en el mundo de la tecnología, como ustedes lo acaban de ver en la gráfica. Porque China es el proveedor más grande que tienen estas empresas de tecnología americanas. Por esto, cada declaración, cada noticia que se filtre de este acuerdo tiene un impacto importante en el mundo de la tecnología y por consiguiente involucra a los dos más grandes, a China y a los Estados Unidos. Todo esto se lo hemos venido diciendo en los pasados Trading View de cómo impacta cada una de estas noticias. Así que debemos ponerle el ojo porque se está acercando obviamente un desenlace y eso va a tener un impacto favorable o desfavorable en este mundo de la tecnología. Qué interesante este tema, ¿estás de acuerdo conmigo? Te invito a que le des me gusta si es así y dejes tu comentario porque quiero conocer tu opinión. Me interesa leer todos los comentarios y yo mismo soy el que respondo. Espero que este Trading View te haya aportado muchísimo valor.
Y si fue así, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque estoy seguro que también le va a aportar valor a toda tu comunidad. Así que, my friends, nos vemos en el próximo domingo en el próximo Trading View.